Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Ecuador Elige con Transparencia, un programa especial organizado por el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, soy Carlos Rabascal y agradezco a nombre de mi colega y compañero Jesús Sánchez, director general de la Agencia de Noticia Internacional EFE, por habernos invitado a participar en este programa que pretende transparentar este proceso electoral ante ustedes, los ciudadanos. Para aquello, durante 30 minutos nos acompañará el señor Juan Pablo Pozo, quien es el líder de este Consejo Nacional Electoral. Comenzamos entonces. Muy buenas noches. Señor presidente, muy buenas noches, bienvenido. Señor Jesús Sánchez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pero antes de comenzar este programa, quiero contextualizar qué es lo que se resolvió el día de hoy en el Pleno del Consejo Nacional Electoral y que tiene que ver con la aprobación del calendario electoral. A propósito, que hoy oficialmente en el Ecuador se ha lanzado el periodo electoral del país. Recordemos entonces lo que se aprobó el día de hoy. Este 18 de febrero, el Pleno del CNE aprobó el Plan Operativo, el calendario y presupuesto electoral para el 2017. El 21 de marzo iniciarán las auditorías del proceso electoral. Desde el 1 de julio arrancarán los cambios de domicilio electoral. Hasta el 18 de agosto, las organizaciones políticas que participarán tienen plazo para inscribirse. El 7 de septiembre será la publicación del registro electoral, y el 2 de octubre se prevé el cierre de dicho registro. El 18 de octubre el CNE convocará a elecciones y a día siguiente, el 19 de octubre, arrancará la inscripción de candidaturas. Este proceso se extenderá hasta el 18 de noviembre. El 14 de noviembre iniciará la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto. Ya para el próximo año, el 3 de enero de 2017, iniciará la campaña electoral. Se extenderá hasta el 16 de febrero. El 19 de febrero se llevará a cabo la primera vuelta de elecciones. Del 10 de marzo al 30 de marzo de 2017 se llevará a cabo la campaña electoral para la segunda vuelta. El 2 de abril de 2017 se prevé realizar la segunda vuelta de elecciones. Hasta el 30 de abril de ese año se espera finalizar las auditorías de los comicios y el 14 de mayo de 2017 se posesionará a los asambleístas electos. El 19 de mayo a parlamentarios andinos y el 24 de mayo de 2017 se posesionará al presidente y vicepresidente de la República. Bueno, eso es lo que se aprobó el día de hoy en la mañana en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el presupuesto y el calendario electoral. Oficialmente el día de hoy, entonces, en el Ecuador arrancó este periodo electoral. Comenzamos entonces con Jesús Sánchez, quien le hará la primera pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Yo creo que es interesante empezar hablando un poco sobre el uso de los recursos públicos que se van a destinar al proceso, ¿no? ¿Cómo es el manejo que las organizaciones políticas tienen que hacer de esos recursos? ¿Cuáles son las asignaciones? Y, sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos de control que puede aplicar el Consejo Nacional Electoral? Buenas noches, Carlos. Jesús, gracias por la invitación. Y efectivamente, dentro de lo que significa hoy día ya, de forma histórica, un año antes del proceso electoral, estamos dando a conocer todo el calendario electoral y las fechas y los hitos históricos para dar seguridad jurídica a todos los actores que implican y que sepan en qué consisten las tres etapas de un proceso electoral: etapa preelectoral, etapa postelectoral y obviamente la etapa electoral, el día de las elecciones. Y en ese sentido, el financiamiento electoral a partir del año 2009 del Código de Democracia tiene varios pilares. Uno de esos, el Fondo de Promoción Electoral, que es lo que se entrega hoy a los candidatos a través del Consejo Nacional Electoral para que puedan dar a conocer sus planes de trabajo y que puedan participar en la campaña electoral. Este fondo de promoción, Jesús, es en 3 ítems específicamente: vallas publicitarias, prensa escrita y radio y televisión. Y obviamente esto implica la equidad que se tiene que dar a todos los que son candidatos para que puedan dar a conocer sus planes de trabajo, como lo decía, y obviamente parte de esa promoción. Otro pilar fundamental del financiamiento es el fondo partidario. Este fondo partidario se entrega anualmente
a las organizaciones políticas de carácter nacional y que han cumplido una serie de requisitos y que el Código establece de forma clara en qué se tiene que invertir esos recursos públicos, que obviamente son en el marco del fortalecimiento de las propias organizaciones políticas. Obviamente esto es recursos públicos y esto implica un control, una evaluación. Nosotros tenemos una dirección de fiscalización y de control del gasto y obviamente hacemos un monitoreo permanente con respecto a la justificación de estos recursos. No se pueden asignar recursos si no se ha justificado previamente el del año anterior. Señor presidente, siguiendo con esta línea del gasto electoral, yo quiero preguntarle algo. Ha habido voces, incluso de ex representantes del Consejo Nacional Electoral o el del Tribunal Electoral en su momento, el día de hoy, que cuestionan el tema de la equidad. Dicen que que no es transparente ni equitativo el tema del gasto electoral, sobre todo porque se comienza a computar a quienes pueden aspirar a la candidatura a la presidencia de la República versus los candidatos oficiales en este momento, y donde habría una desventaja y desequilibrio. ¿Por qué computar entonces a quienes en este momento pueden tener algún tipo de comparecencia en el mapa político electoral? Carlos, es que hay que aclarar a la ciudadanía, no es que se computa su presencia en el ámbito electoral, en lo absoluto. Hay absoluta libertad para que puedan precisamente los representantes de las organizaciones políticas dar a conocer los principios de sus organizaciones políticas, dar sus opiniones políticas en el contexto de lo que estamos viviendo, un año preelectoral. Pero obviamente nuestro sistema electoral, a diferencia del pasado, en donde había inequidades sustanciales con respecto a la presencia en las campañas electorales, la presencia en los medios de comunicación, fue a raíz de la Constitución del año 2008, del Código de la Democracia del 2009, que establece parámetros claros con respecto al comportamiento de los diferentes actores. Y en eso implica, Carlos, obviamente la precampaña o campaña anticipada como una infracción electoral, obviamente antes de la campaña electoral que hoy hemos definido, que arranca el 3 de enero hasta el 16 de febrero, también el uso de recursos públicos en todos los niveles de gobierno con fines electorales es una infracción electoral. Hoy los medios de comunicación no pueden, por ejemplo, Carlos, incidir a favor o en contra de determinada candidatura. Eso también es una infracción electoral. Señor presidente, solo le pido una aclaración. Claro que una sí. cosa son los medios de comunicación y otras cosas son los espacios que de una u otra manera son contratados o que pueden ser incluso cadenas nacionales. Es decir, ¿se va a computar a los candidatos a la presidencia de la República oficiales en ese sentido la utilización de esos espacios? Sí, de forma muy clara, Carlos. Estamos hablando hoy que arrancamos el proceso electoral de supuestos porque cuando tengamos el periodo de inscripción de candidaturas, ahí se determinará de forma legal claramente si ha cumplido o no el proceso de inscripción. Solo ahí hablaremos ya de candidatos. O sea, una mirada retrospectiva. Hoy estamos hablando de precandidaturas, que se habla obviamente en el contexto político, en el contexto electoral, pero cuando se definen las candidaturas, cuando éstas se inscriben en el proceso electoral y cuando han pasado por procesos democráticos internos previos. Gracias. Ahora, lo que sí hay que diferenciar ahí, Carlos, es la obligación que tienen los servidores públicos, no la opción, la obligación de su rendición de cuentas permanente, que eso tienen que hacerlo todos los niveles de gobierno, con la diferencia que significa utilizar recursos públicos con fines electorales. Son dos cosas completamente diferentes y obviamente para eso existe mecanismos. Gracias, señor adecuados. presidente. Jesús. Sobre el tema de resultados, por ejemplo, en la convocatoria anterior del 2014 hubo algunas críticas por la demora con la que se conocieron los resultados y demás. Yo quería saber cómo ha trabajado el Consejo ese tema, cuánto van a tardar en conocerse los resultados y qué mecanismos se han implementado, qué instrumentos se cuentan para mejorar esas supuestas deficiencias que, según las críticas, se produjeron en el anterior. Sí, bueno, la finalidad de todo elección. organismo electoral es la mejora permanente de sus prácticas electorales y eso lo hemos venido haciendo constantemente y eso implica a todos los ítems y componentes de un proceso electoral. Una de esas es la entrega de resultados oportunos, pero creíbles, confiables y auditables. Yo creo que la máxima de todo organismo electoral tiene que ser siempre el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Esto no es una carrera de velocidad, pero sí implica también en la agilidad de la entrega de resultados evitar especulaciones de los diferentes actores. Hoy estamos proponiendo la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio, que era un mecanismo intermedio, previo, entre la votación que se hacía en la junta receptora del voto y luego se pasaba a una junta intermedia de escrutinio y luego a los centros de totalización que se hacen en las provincias. Solo una precisión, ¿se está proponiendo o ya se eliminó? No, se eliminó porque hoy aprobamos eso en la mañana. Eso se hizo en el pasado, hasta el 2014. Para el 2017, Jesús, Carlos, estamos proponiendo la eliminación, ya decidimos la eliminación de ese paso intermedio, de las juntas intermedias de escrutinio. ¿Para qué? Para que sean las propias juntas receptoras del voto, las que luego de las 10 horas de votación que tengan todos los ecuatorianos,
de 7 de la mañana a 5 de la tarde, desde los recintos se transmitan las actas de escrutinio a los centros de totalización y esa misma noche todos los ecuatorianos podamos acceder a todas las actas de escrutinio de todo el país, de cantones, de parroquias, de comunidades. Y luego ya los centros de totalización pues puedan escrutar esos resultados y podamos tener resultados inmediatos. Señor presidente, ¿qué tipo de control van a tener las organizaciones políticas participantes a efecto, sin perjuicio que pueden haber observadores internacionales y nacionales, pero las organizaciones políticas participantes a efectos de tener transparencia y confiabilidad en la transmisión de los datos en términos de resultados? Todo tipo de control, Carlos. Nosotros creemos que un proceso electoral no se puede construir a puertas cerradas. Y creemos que el control político y el control electoral es una parte sustancial y fundamental de todas las elecciones. Obviamente, las organizaciones políticas pueden acreditar observadores en cada una de las 46.000 juntas receptoras del voto que vamos a tener en el 2017 y obviamente también en los centros de totalización. Y no solamente el día de las elecciones, la intención de haber hecho un calendario electoral con tanta anticipación, que es histórico, haberlo hecho un año antes, en donde no solamente son fechas, aquí hay planes de auditorías, que se va a auditar, va a haber simulacros, va a haber obviamente poner a prueba cada uno de los sistemas para el proceso electoral, que bajo el eje de soberanía electoral, inclusive, Carlos, serán desarrollados por nuestros propios técnicos. Eso es un hecho importantísimo, es decir, nos permitirá con la debida anticipación generar los procesos para que las auditorías en todas las etapas se realicen sin ningún tipo de contratiempo. Las organizaciones políticas hoy estamos en un proceso de diálogo permanente, que puedan conocer estos detalles, que puedan saber cómo se va a construir el proceso electoral y creo que la muestra de hacerlo un año antes y con las fechas claras es poner las reglas del juego. ¿Cuántas organizaciones políticas están inscritas en este momento en ese pacto que se ha hecho entre el Consejo Electoral y organizaciones? Bueno, hoy tenemos en este momento 155 organizaciones políticas inscritas que tienen su personería jurídica y que pueden presentar candidatos propios para las elecciones que vienen en 2017. De estas 155 organizaciones, 13 son nacionales y 142 son provinciales, cantonales y parroquiales. Todavía, de acuerdo al calendario que hace un momento se mencionó, pueden cumplir este proceso hasta el 18 de agosto de este año, porque la ley dice que tiene que ser 6 meses antes del proceso electoral. Por tanto, quienes deseen presentar candidatos propios lo podrán hacer hasta mediados de este año, y hay organizaciones políticas. Nosotros hemos instaurado, Carlos, un consejo consultivo de organizaciones políticas. Son espacios permanentes de diálogo, de debate, de reflexión, pero siempre decimos, Carlos, que sean críticos, sí, no tenemos miedo a la crítica, pero que sea propositiva y constructiva de la institucionalidad. Gracias, de la democracia. señor presidente. Jesús. La eliminación de las juntas intermedias, ¿le preocupa al Consejo que a lo mejor alguien lo puede interpretar como que se ha suprimido un mecanismo de seguridad o de control en el proceso? Yo creería que al contrario, Jesús, porque ha sido inclusive un pedido de las propias organizaciones políticas. Ha sido una preocupación porque no han tenido el acceso a las juntas intermedias de escrutinio. Entonces ellos han señalado como un foco de preocupación. Más bien creo que esto recoge, además de ser una solución pedida por las organizaciones políticas, es una solución técnica, que el único objetivo es transparentar de principio a fin todo el proceso electoral. Y apostando a este nuevo sistema de escrutinio, que es transmitir vía escáner las actas desde los recintos electorales, estamos proponiendo, en el último proceso electoral de febrero del 14, se entregaron resultados oficiales en 20 días. La propuesta o lo que esperamos de esta aplicación es que podamos tener resultados oficiales a más tardar en 5 días. Pero el mismo día de las elecciones, nuestro compromiso es que todas las actas de todas las juntas receptoras del voto estén en la página web, y también hemos aprobado en la sesión del Pleno de hoy que tengamos un sistema de conteo rápido, no solo para la dignidad de presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, sino conteo rápido como una herramienta oficial del Consejo para todas las dignidades de elegir en Pero además de una herramienta oficial del Consejo, estos exit poll, los conteos rápidos, también pueden ser independientes. Las propias organizaciones y los medios de comunicación pueden contratar estos sistemas. Efectivamente, se va a permitir, eso ya se dejó en el 2013 y en el 2014. Claro que hay un proceso de acreditación, que hay un proceso de demostrar cuál es la muestra. Lo importante de esto es la diversidad de la información, plural, claro que sí, pero que no sea para especular con los resultados electorales. En su momento, en el año 2013, la Corporación Participación Ciudadana, por ejemplo, con Rudy Hidalgo, que nos visitó hace unos días y que también hay intención de que haga conteo rápido en el 2017, les hemos dicho que todas las facilidades para que puedan hacer también el conteo rápido es precisamente que puedan haber más fuentes de información. El conteo rápido de Participación Ciudadana con el Consejo Electoral, los resultados no difirieron ni siquiera en el 1%, Carlos.
Para nosotros es importante que estos exit polls o conteos rápidos o todas las diferentes metodologías que existen, se las realice, pero se las realice responsablemente para que la ciudadanía sea la beneficiaria de toda esta información que se dé en febrero. Yo creo que sería quizá interesante abundar un poco más en esto y explicar cuáles son las diferentes modalidades, el conteo rápido, la encuesta boca de urna, el exit poll, y cómo funcionan, y sobre todo si habrá posibilidad de conocer resultados de encuestas o exit poll antes de que se hagan públicos resultados oficiales. Bueno, de acuerdo a la ley, en este caso el Código de la Democracia, tienen que ser posterior a las horas de votación, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y cualquier exit poll o boca de urna, que es su sinónimo, se lo tiene que hacer luego del proceso de votación. En este sentido, el propio Código de Democracia ya establece, hay voluntad total por parte del Consejo de que se permitan los exit polls para que las diferentes empresas o grupos o candidatos, organizaciones políticas contraten estos boca de urna para que puedan tener su propia información. Pero señalo nuevamente, Jesús, en medida de que esta información sea responsable con la propia ciudadanía, y para eso habrá un proceso de acreditación. Es decir, al 17 habilitaremos los boca de urnas y exit poll. ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian? Era la pregunta. La diferencia del boca de urna exit poll con el conteo rápido es que es justamente al elector, cuando sale del recinto electoral, se le pregunta por qué candidato votó. Y ese tiene un margen de error superior al conteo rápido. ¿Por qué el conteo rápido? El conteo rápido, en cambio, es un conteo de las actas oficiales del Consejo, ya de resultados que hemos procesado, y esa es la diferencia sustancial entre conteo rápido y exit poll. Es decir, el exit poll o la boca de urna lo pueden hacer empresas privadas y el conteo rápido lo hace el propio Consejo. Lo vamos a hacer nosotros, y también podrían hacer las empresas que así lo deseen, como la Corporación Participación Ciudadana, Correcto, que lo ha hecho en el 2013 y en otros procesos electorales. También lo podrá hacer en el 2017. En todo caso, los resultados, los exit polls se darían a conocer a partir de las 5 de la tarde, una vez que se cierren las juntas receptoras de votos. Vamos a otro tema. Ya que usted, señor presidente, mencionó la necesidad de hacer auditorías y que incluso las organizaciones políticas puedan participar dentro de estos procesos de auditoría, ¿hay algún descontento o algún signo de interrogación de parte de algunas organizaciones políticas? De hecho, hace pocos días, Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, cuestionó el padrón electoral. Es decir, para él no debe pasar de 10 millones el padrón electoral, me refiero de electores, y para el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que puede estar en 13 millones. Pero lo cierto es que el padrón electoral se construye con base en la información que recibe del registro civil. ¿Se va a hacer una auditoría in extenso y a profundidad del padrón electoral para evitar todos estos desaguisados o malentendidos? Sí, Carlos, yo dividiría en dos la contestación a la pregunta. La primera parte, sí, hay actores, hay organizaciones políticas que han presentado su preocupación al registro electoral, y reconocemos que el registro electoral es un componente sustancial y medular de la elección. Es decir, identificar cuántos y cuáles son los electores, creo que a todos sabemos lo que significa el registro electoral. Bajo esa condición, entendiendo que el registro electoral es medular, lo primero que hemos decidido es que no podemos guardarnos el registro electoral. Entonces, cuando vamos recibiendo esta actualización del registro civil, los primeros en recibir ese registro electoral actualizado son las organizaciones políticas. ¿Qué significa la actualización? Es identificar qué personas cumplen la edad, 16 años, porque tienen el voto facultativo e ingresan al registro electoral, y qué personas han fallecido, que han inscrito sus familiares las partidas de defunción, para que también nosotros les retiremos del registro electoral. ¿Qué hemos decidido, Carlos, en medida de la transparencia? Que esta actualización se remita a las organizaciones políticas. Segunda decisión. ¿Eso no se hacía antes? Eso no se hacía antes. Okay. Segunda decisión. En el calendario electoral tenemos una fecha que vamos a tener una fecha de publicación del registro electoral, que me parece que es mediados de septiembre. Una vez que publiquemos el registro electoral, vamos a tener un periodo para hacer cualquier tipo de corrección, como es lo normal, pedidos de correcciones con el registro electoral, que esperamos que sean mínimas, y hacemos un corte, Carlos, el día 3 de octubre del 2016 haremos un corte del registro electoral. Es decir, en esa fecha ya determinaremos precisamente los electores para febrero del 17. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entre el cierre del registro electoral, el corte, el cierre, y la elección, que es en febrero, obviamente que va a haber ciudadanos que cumplan 16 años, pero como ya se hizo el corte en octubre, ya no van a poder votar en febrero del 17. Y obviamente que van a haber ciudadanos que hayan fallecido entre el corte, que es octubre, hasta febrero del 17, pero una cosa es que estén empadronados y otra cosa es que acudan a votar. Entonces, ante estas preocupaciones hemos decidido claramente transparencia total con respecto al registro electoral. En la segunda parte de la contestación, lo que ha presentado el asambleísta Gutiérrez es obviamente una denuncia totalmente infundada, que habla primero de 11 casos, luego de cientos, luego de millones.
de votantes que les hemos revivido para que sufraguen en el 2014. Él hablaba de gente nacida en 1800. Poniendo inclusive en duda los resultados electorales del 2014 y obviamente las autoridades que fueron elegidas. Yo creo que a nadie le queda duda, Carlos, del respeto a la voluntad de la gente. Y obviamente denuncias como esas, que inmediatamente recibieron la contestación del Consejo Electoral, demostró que los 11 casos que hablaba el asambleísta Gutiérrez eran casos de información completamente equivocada que tenía el asambleísta. Gracias, señor presidente. Nos quedan 10 minutos. Jesús. Bueno, hay otra denuncia de algunas formaciones políticas sobre el centro de mando que se ha establecido para el seguimiento, ¿no? Parece que a algunos no les ha gustado dónde se ha emplazado porque está lejos del Consejo. ¿Hay alguna solución pensada o algún tipo de acuerdo con esas organizaciones? Sí, yo creería más bien, Jesús, que primero antes de una denuncia hay un pedido de las organizaciones políticas que fue procesado en las reuniones que tuvimos en diciembre. Obviamente que hay un nuevo sistema electoral. Antes del 2008, los representantes de las organizaciones políticas eran quienes integraban el Tribunal Supremo Electoral, que eran juez y parte a la vez. Hacían la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Y desde esa fecha no han tenido un espacio las organizaciones políticas permanente de trabajo con el Consejo Electoral. Yo creo que hay que hacer una autocrítica, y es decir, en estos años hay que trabajar en puentes directos entre la autoridad electoral y el pilar fundamental de la democracia, que son las organizaciones políticas. Ahora han pedido tener un espacio físico en el Consejo Electoral para ir monitoreando todo lo que acabamos de presentar, el calendario electoral, ser parte del plan de auditorías, desde una actitud que esperamos que así sea de todas las organizaciones políticas, propositiva y constructiva. Y en este sentido, este centro de mando, estamos trabajando para en el mes de marzo inaugurarlo, pero no será un centro para un espacio físico. El concepto que hemos planteado es un centro de mando integral, en donde se trasladará a este centro el área sustantiva de coordinación de participación política, procesos electorales, promoción electoral, fiscalización y control del gasto, que son áreas del Consejo Electoral que tienen relación directa y permanente con las organizaciones políticas. El espacio físico destinado para esto es el antiguo Comisariato de Fuerzas Armadas, en un espacio dado, en comodato, a cero costo, desde el Ministerio de Defensa al Consejo Nacional Electoral, y es un espacio que en este centro de mando integral tendremos los espacios físicos, las áreas del Consejo Electoral, un aula de auditoría y una sala de prensa. Nunca antes ha existido. Yo creo que en lugar de ver un tema negativo, yo creo que son decisiones positivas para buscar el bien común, que es transparentar el proceso electoral. Señor presidente, a partir de las elecciones en Argentina y a partir de las elecciones en Venezuela, existe como una especie de síndrome que genera cierto efecto psicológico en la ciudadanía. Es decir, me refiero a la primera vuelta electoral en la Argentina, los resultados fueron apretados, pero los resultados se dieron ya casi en la madrugada. Y en Venezuela fue algo parecido. Eso a veces pone, o no a veces, eso sin duda pone en duda la credibilidad del organismo electoral. ¿Cómo garantizar que eso no va a pasar en el Ecuador si las elecciones son apretadas? Y pregunto esto considerando que esta va a ser una elección post-correísmo, donde la intensidad con que se va a vivir de parte de la oposición y de parte de los mismos bloques oficiales va a ser bastante fuerte. Carlos, precisamente por esa preocupación que es válida, hemos cambiado el sistema de escrutinio, buscando transparentarlo, fortalecerlo y fortaleciendo un sistema electoral ecuatoriano propio. En esa medida entendemos que la entrega de resultados de ese mismo día es realmente un área totalmente sensible para todos los actores y para la ciudadanía. Y por eso hemos dividido, decía, en dos. La entrega de resultados oficiales, que hemos planteado que sea máximo 5 días, pero un conteo rápido oficial del Consejo Electoral que nos permite entregar resultados preliminares ese mismo día. Por tanto, el Consejo Electoral tiene la obligación de que apenas tenga resultados preliminares con muestras suficientes que permita dar diferencias suficientes también entre candidatos, pueda dar resultados para presidente y vicepresidente, y para asambleísta cuya distribución es distinta, no es tan sencilla, es más compleja porque se aplica un método. Carlos, esa es justo una de las diferencias planteadas para este proceso electoral. En el 14, el conteo rápido que hicimos con el apoyo de la Junta Central de República Dominicana fue exclusivamente para la dignidad de presidente o presidenta. Hoy estamos planteando que para el 17 nuestro conteo rápido sea para la dignidad de presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, pero también para todos los asambleístas nacionales y provinciales y para los parlamentarios andinos. Es decir, esperamos que a la medianoche de ese mismo día los ecuatorianos sepan los resultados de ese proceso electoral. Gracias, señor presidente. Jesús, 5 minutos nos quedan. Hablemos de las observaciones, ¿no?, de los observadores internacionales, las misiones electorales. ¿Quiénes van a estar? ¿La OEA, la UNASUR, otros organismos? ¿Cómo funciona? ¿Se les invita? ¿Ellos piden participar? Explíquenos. Sí,
Lo que significa observaciones internacionales, ahí podemos decir que el Ecuador ha llevado la bandera de lo que empieza a ser un nuevo mecanismo de observación internacional, tanto en el 13 como en el 14. Y yo creo que la observación internacional bien hecha, es decir, que deje recomendaciones que permitan mejorar las prácticas electorales y que los organismos electorales seamos sensibles, las autoridades, para incorporar esas recomendaciones, para ir mejorando las prácticas electorales, siempre serán bien recibidas por los estados y en este caso por los organismos electorales. Nuestra visión para el 2017 es una visión amplia, de que podamos tener a los diferentes organismos y autoridades electorales haciendo la observación electoral en el país. Obviamente, en ese sentido, al menos el Consejo Electoral de UNASUR, que sin duda está integrado por 19 organismos electorales de los 12 países de UNASUR, y también la Organización de Estados Americanos, que participó en el 2013 y en el 2014, puedan estar en este proceso electoral sin perjuicio de la invitación a la Asociación de Organismos Electorales a nivel mundial, a UNIORE, que es otra asociación de organismos electorales. Y lo importante de esto, Jesús, no solamente es la observación, es que no es que puedan estar solo el día de las elecciones, que puedan conocer el calendario que estamos planteando un año antes, que puedan estar en las auditorías respectivas, en etapa preelectoral, que puedan estar el día de las elecciones y que también nos puedan dejar un informe de la etapa postelectoral. Esto es un conjunto y el Ecuador ha sido el único país que ha implementado una modalidad de validación de las observaciones electorales y de sus recomendaciones, y obviamente eso nos ha permitido hacer lo que hoy estamos haciendo, ir mejorando nuestra práctica electoral. Nos quedan 3 minutos. Para efectos de ampliar y dimensionar cómo funciona este proceso, que no solo es la organización de receptar el voto, contar los votos y declarar triunfadores en democracia, también hay un elemento que, si bien no es su competencia, tiene que ver con el proceso, y es la competencia del Tribunal Contencioso de lo Electoral. ¿Desde cuándo comienza a funcionar y qué pasa si hay alguna impugnación dentro de este periodo electoral que arrancó el día de hoy? Sí, Carlos, todas nuestras resoluciones como Consejo Electoral son impugnables en la vía administrativa ante el Consejo Electoral o apelables en la vía jurisdiccional a la máxima instancia en temas jurisdiccionales electorales, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, todas las etapas, inclusive la resolución para inscribir candidatos, las resoluciones para declarar ganadores, todas las etapas y todas las resoluciones pueden llegar al Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, hoy que el Consejo Electoral se declara en periodo electoral, precisamente transmite esta resolución también al Tribunal Contencioso Electoral, que también se declara en periodo electoral hasta la posesión de las nuevas autoridades. Hoy ese es el nuevo sistema electoral ecuatoriano. Tenemos al Consejo Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, que ambos conforman la función electoral como cuarta función del Estado. Bueno, vamos a ver un resumen de qué dignidades se van a elegir el próximo 19 de febrero, es decir, el 19 de febrero del 2017, y bueno, y la segunda vuelta, en caso que se dé, será el 2 de abril también del 2017. Pero veamos qué dignidades vamos a elegir los ecuatorianos. En las elecciones generales del año 2017, las ciudadanas y los ciudadanos ejercerán su derecho al voto para designar las siguientes autoridades: un presidente y un vicepresidente de la República, 5 parlamentarios andinos con sus respectivos suplentes, 137 asambleístas, de los cuales 15 son nacionales, 71 son provinciales, 13 por distrito, 32 por circunscripción, 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Canadá y Estados Unidos, y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Bueno, esas son las dignidades que se van a elegir el 19 de febrero del 2017. Se nos ha terminado el tiempo, Jesús, muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. Le voy a dar la palabra, pero solo una inquietud. ¿Va a ser obligatorio el debate? ¿Va a haber una resolución para que todos los candidatos a la presidencia de la República en cadena nacional, con todos los medios de comunicación, debata como Dios manda? Carlos, eso no está en el Código de la Democracia, pero puede ser parte de la construcción y los acuerdos que se lleguen con las propias organizaciones políticas y los candidatos que tengamos ya cuando se inscriban entre octubre y noviembre. Si bien no es una norma que esté en el Código, creo que aquí hay que trabajar todos por lo que significa elevar la cultura política, la cultura democrática, y creo que los ciudadanos, más allá del voto voluntario, del voto obligatorio, necesitamos tener un voto razonado, un voto informado, un voto consciente, y conocer los planes de trabajo de los diferentes candidatos. Creo que no es una opción, sino es una obligación para mejorar y fortalecer la democracia. Señor presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, amigos televidentes, hemos tratado de llevar y trasladar las mayores inquietudes en un programa de 30 minutos ante el presidente del Consejo Nacional Electoral, considerando que el día de hoy arrancó oficialmente en el Ecuador el periodo electoral,
Elecciones 2017, el 19 de febrero, primera vuelta electoral donde se elige presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, y el 2 de abril, en caso que exista segunda vuelta. Ustedes, amigos televidentes, como siempre, sacan sus propias conclusiones. Muy buenas noches.